Bienvenidos, bienvenidas a Cursos Online de capiconcursosonline.com. El día de hoy les traemos una videoclase sumamente importante para aprender a redactar. Y el tema que trataremos el día de hoy es cómo elaborar un buen párrafo. Me presento, mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador de la SEP Conocer. Así pues, iniciemos con la presentación general. La presentación general versa en tres aspectos: el párrafo y su estructura, las clases de párrafo y cómo elaborar un buen párrafo. En estos tres aspectos que veremos en esta videoclase, tal vez nos llevará un poquito más largo que los anteriores, no tan largo, tal vez unos 20-25 minutos, pero que resultan sumamente importantes para que usted tenga las herramientas necesarias para aprender a redactar. O si ya sabe redactar, tal vez pueda recordar o mejorar algunos aspectos en su trabajo, en su vida profesional. Pues bien, vamos a dar inicio ahora, primero, a conocer cómo está la estructura de un párrafo. Veremos la definición, su forma y sus características. ¿Cómo se define? Es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Su forma está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. Muy importante los signos de puntuación en la redacción, así como también en la expresión oral. Los signos de puntuación son sumamente importantísimos para poder comunicarnos. Bueno, en la escritura no es la excepción. Tenemos que cuidar en la parte de la ortografía, la parte de la acentuación, los signos de puntuación, muy importante. Y sus características: inicia con mayúscula, termina en punto final. La oración principal o el tema es lo que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema o los aspectos de que trata el párrafo. Esa es la oración principal. Las oraciones secundarias, que es uno de los elementos con los cuales se conforma un párrafo, dice, complementan y amplían lo enunciado en una oración principal y forman el resto del párrafo. Debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. El tamaño, fíjese aquí el tamaño de cómo está conformado un párrafo. Ha habido mucha discusión en mis clases presenciales con mis alumnos en relación a que a veces escriben un párrafo demasiado extenso y cuando es demasiado extenso se pierde un poquito la fórmula de lo que es la oración principal más las oraciones secundarias. Entonces, la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Sin embargo, se recomienda una extensión mínima de 4 y máxima de 14 renglones. Fíjese bien, una extensión mínima de 4 y máxima de 14 renglones. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo en que se rompa la unidad. Tenemos que considerar estos aspectos para poder tener una buena redacción, una correcta redacción que me permita avanzar en mi formación y también en mi preparación o en mi trabajo. Bien, vamos a continuar. Aquí vamos a ver la fórmula para elaborar un párrafo, reafirmando. La oración principal, la oración secundaria y la unidad y coherencia es lo que conforma el párrafo. La oración principal enuncia la parte esencial del párrafo. La oración secundaria enuncia sobre subordinación y coordinación. Y la unidad y la coherencia como referencia común de cada una de sus partes. Esta es la fórmula que debemos de cuidar cuando elaboremos párrafos, compañeros estudiantes o personas que les interesa nuestro tema el día de hoy. Muy bien, continuando. Vamos a ver clases de párrafo y de léxico contextual. Recordemos su definición. Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Una de ellas expresa la idea principal. ¿Cuáles son las clases de párrafo? Tenemos tres grupos de clases de párrafos. La que es según su contenido,
la que es según su estructura lógica y la que es según su ubicación. Cada una de ellas vamos a tratar de explicarlos y también exponerles aquí un ejemplo que les pueda ilustrar y les pueda ayudar a la comprensión de este tema de las clases de párrafo, que es muy importante para poder redactar. Si usted lee cuidadosamente los ejemplos, observa cuidadosamente los ejemplos, se dará cuenta de que a lo mejor alguna vez usted se equivocó y aquí tendrá la manera de poderlo corregir. Muy bien, vamos a empezar con el primero. Las clases de párrafo. Según su contenido, tenemos el párrafo argumentativo, el párrafo conceptual o de definición, el párrafo cronológico, el párrafo de enumeración, el párrafo descriptivo, el párrafo explicativo, el párrafo expositivo y el párrafo narrativo. Como ustedes ven, son un buen número de tipos de párrafo o clases de párrafo que se estructuran en este apartado según su contenido. Ahora vamos a ver cada uno de ellos y un ejemplo. Los párrafos según su contenido. Como ya lo habíamos explicado, el párrafo es una unidad mínima de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo generalmente tiene diversas oraciones. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. En cuanto a su contenido, cada párrafo expresa una idea principal sustentada, por lo general en varias ideas secundarias o argumentativas. Su contenido son las estructuras en que se basa su lógica y su coherencia, por lo que va a depender del autor dicho contenido. Tendremos el primero, el párrafo argumentativo. Presenta una idea para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Fíjese bien, párrafo argumentativo. Presenta una idea para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo del párrafo argumentativo. Todas las personas tienen que ser más conscientes a la hora de utilizar agua. Esta sustancia es fundamental para la vida de muchos seres vivos, por la producción de alimentos y para muchas otras cosas. Sin embargo, muchas personas malgastan el agua porque utilizan más de lo que realmente necesitan. Por ejemplo, hay personas que lavan pequeñas cargas de ropa, lo que provoca que utilicen más veces el lavarropas y por ende que se utilice más agua. Ahí vemos un párrafo argumentativo. El párrafo conceptual o de definición. ¿Qué es el párrafo conceptual o de definición? Precisa el significado de un término o centrar un pensamiento que se utilizará más adelante. Párrafo conceptual. Aquí tenemos un ejemplo. La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Ahí tenemos un ejemplo muy significativo. La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. ¿Por qué? Porque el párrafo conceptual precisa el significado de un término o centrar un pensamiento que se utilizará más adelante. Ahora veremos el párrafo cronológico. ¿Cuál es? Es el que se refiere a la sucesión temporal de un evento. Veamos ahora su ejemplo del párrafo cronológico. Y aquí tenemos el párrafo cronológico, el ejemplo. La clasificación de las publicaciones periódicas en una biblioteca se lleva a cabo de acuerdo al mes y año de publicación, yendo de los más antiguos a los más modernos en estricto orden cronológico. Como ustedes ven, claramente el párrafo cronológico va dando las pautas de cómo se debe de referir la sucesión temporal de un evento. Veamos el siguiente. Párrafo de enumeración. Es aquel que cuenta con una frase organizadora que ayuda al lector indicándole la ordenación del texto. Veamos ahora su ejemplo. El año pasado, muchas ciudades europeas recibieron más turistas que en años anteriores. 50 millones de turistas visitaron París. 30 millones de personas visitaron Roma. 25 millones de turistas visitaron Londres y 8 millones de turistas visitaron Berlín. Como ustedes ven,
está enumerando precisamente datos de un evento. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente párrafo. Y es el párrafo descriptivo. Es aquel que describe el objeto, persona, idea o situación de la que se va a hablar. Al describir debemos seguir orden lógico, ir de lo general a lo particular, de lo externo a lo interno. Si la descripción es un proceso temporal, se puede ir del pasado o al presente, o viceversa. Vamos a ver ahora el ejemplo de párrafo descriptivo. Aquí tenemos el ejemplo. El frondoso roble se levanta erguido y orgulloso en medio del parque, en donde todas las tardes juegan los niños a su alrededor. Las madres descansan en los bancos de madera viendo jugar a sus pequeños, mientras el imponente árbol les proporciona buena sombra, lo que las ayuda a refrescarse en las tardes calurosas de primavera. Párrafo descriptivo. Veamos el siguiente. Párrafo explicativo. Sirve para aclarar o desarrollar más ampliamente el tema que está presentando. Por eso se llama párrafo explicativo. Veamos ahora el ejemplo. La biología es una ciencia que estudia las formas de vida y su comportamiento. Esta ciencia estudia los animales, las plantas, los hongos, los eucariotas, las bacterias y las arqueas. En cuanto al comportamiento, estudia la alimentación, el crecimiento y la reproducción de los seres vivos. Además, la biología investiga el origen, la evolución y la historia de todas las especies. Párrafo explicativo. Claro está el ejemplo de párrafo explicativo. Veamos el siguiente. Párrafo expositivo. Es aquel que se presenta alguna forma de información de forma organizada. Es aquel en el que se presenta alguna información de forma organizada. Veamos el ejemplo. Los rinocerontes son animales mamíferos, cuadrúpedos, herbívoros y vivíparos. En cuanto a su comportamiento, son animales solitarios, territoriales y muy competitivos. En cuanto a su fisonomía, son animales muy grandes, pueden llegar a pesar 4 toneladas y tienen piel gruesa y un cuerno, que utilizan para enfrentarse. Este animal se encuentra en África y en el sur de Asia. Párrafo expositivo. Vamos al siguiente. Párrafo narrativo. Este párrafo expone siguiendo el orden temporal de acontecimientos, acciones, etc. Veamos el ejemplo de párrafo narrativo. María estaba durmiendo muy tranquilamente hasta que la despertó un ruido. Abrió los ojos y salió de la cama para ver qué la había despertado. Pero estaba sola y no se le ocurría que podría haber producido el ruido. De repente, recordó que había dejado la ventana de la sala abierta. Fue hasta la sala, la cerró y volvió a la cama para dormir. Párrafo narrativo. Veamos la siguiente grupo de párrafos. Los párrafos según su estructura lógica. El orden creciente empieza con los argumentos más débiles y termina con los más fuertes, pero es un orden peligroso porque el orador corre el riesgo de disponer desfavorablemente al público desde el principio. Para realizar tal ordenamiento, hay que tasar o realizar una valoración de los argumentos y buscar asimismo contraargumentos para las razones que se nos vayan a oponer. Esta valoración nos indica qué argumentos se pueden estirar o desarrollar, porque constituyen el punto fuerte de la argumentación, y cuáles debemos omitir porque constituyen argumentos que utilizará el oponente. Por lo tanto, cuidar el manejo de la lógica y la coherencia como elementos fundamentales es importantísimo. Párrafo según su estructura lógica. Y tenemos aquí cuáles son los que conforman. Tenemos 6 tipos de párrafos de este grupo de la estructura lógica. Párrafo comparativo, párrafo de causa-efecto, párrafo de planteamiento, párrafo de secuencia o proceso, párrafo inductivo y párrafo de conclusión. Veamos ahora cada uno de ellos. Párrafo comparativo. Consiste en la expresión de las semejanzas o diferencias que existen entre dos objetos o fenómenos. Párrafo comparativo. Vamos a ver ahora el ejemplo.
La diferencia entre los vehículos diésel y a gasolina no corresponde solo al tipo de combustible, también aplica a diferencias estructurales de los motores, a su rendimiento, potencia y capacidad de tracción, que suele ser mayor en los motores diésel y tienen un consumo de combustible bastante más reducido. En tanto que el motor a gasolina tiene una mayor revolución y por ende una respuesta más rápida. Otro aspecto que diferencia claramente a los dos motores es su robustez y sonoridad, pues el motor a gasolina puede ser más ligero y siempre es menos sonoro que el motor a diésel, aunque en últimas tecnologías se ha disminuido bastante la sonoridad de los motores diésel para vehículos compactos y familiares. Aquí tenemos un párrafo comparativo. Veamos ahora el párrafo de causa-efecto. Presenta un hecho seguido por las razones que lo ha causado o por las consecuencias que de él se derivan. Vamos a ver ahora el ejemplo del párrafo causa-efecto. El nacimiento de un niño. Este es un proceso natural que se produce en el cuerpo de la mujer y es después de que el hombre y la mujer se unen. Así es que se crea un nuevo ser mediante la unión de los gametos masculino y femenino. Párrafo de causa-efecto. Párrafo de planteamiento y resolución de un problema. Se estructura en dos partes. En la primera, se presenta el problema de forma explícita o velada. En la segunda, se expone la solución de la misma forma que el problema. Veamos ahora un ejemplo. Es evidente que la cifra media que mide el colesterol en sangre ha aumentado en los países mediterráneos, lo que nos da idea de que están desapareciendo unos hábitos alimenticios saludables, que son situados por otros en los que las grasas de origen animal tienen como papel preponderante. Párrafo de planteamiento y resolución de un problema. Veamos el siguiente. Párrafo de secuencia o proceso. En este tipo de párrafos se escribe una serie de eventos o un proceso de algún tipo de orden. Párrafo de secuencia o proceso. Veamos ahora un ejemplo. Protocolos para preparar una comida, crecimiento y desarrollo de una planta, protocolo para resolver un problema matemático, acciones en secuencia de fenómenos naturales. Estos son párrafos de secuencia o proceso. Precisamente enumerados en cada uno de ellos es como se puede redactar esa secuencia o proceso en cada una de estas acciones. Vamos a ver el siguiente, el párrafo deductivo. Para su construcción se parte de una generalización para luego presentarse casos específicos. Se plantea una idea principal al inicio. Párrafo deductivo. Se plantea una idea principal al principio del párrafo. Y aquí está un ejemplo. La mayoría de los adolescentes ha probado alguna vez bebidas alcohólicas, aunque la frecuencia de su consumo varía con la edad, sexo, religión, clase social, el lugar de residencia y el país de origen. En los países no musulmanes, el alcohol es un narcótico psicoactivo más ampliamente ingerido por encima de la marihuana. Un fenómeno de los años 70 ha sido el de la nivelación en el índice de consumo de alcohol entre los adolescentes de uno y otro sexo. Así, mientras que unos y otros muestran un aumento continuo, en los últimos 20 años el crecimiento correspondiente de las chicas es mucho más acelerado. Párrafo deductivo. Veamos la siguiente. Párrafo inductivo. Se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias para llegar a una generalización o una idea temática como una conclusión de la que se ha afirmado. La idea principal va al final. Párrafo inductivo. La idea principal va al final. Veamos un ejemplo. Comenzar por los hechos, luego describirlos y más tarde formular hipótesis y construir teorías para explicarlos. Después deducir de ellas conclusiones particulares y verificables. Recurrir eventualmente a nuevas observaciones o a nuevos cálculos y contrastar sus conclusiones con estos resultados y finalmente, si se halla necesario, corregir sus conjeturas sin compasión. He aquí el severo carácter autocorrectivo de la investigación científica. ¿Se fijan? La idea principal va al final en el párrafo inductivo. Aquí el ejemplo. Veamos el siguiente, párrafo de conclusión. Hay dos tipos de párrafo de conclusión, por los lógicos y los de resumen.
En los lógicos se expresa la resolución de un razonamiento que deriva de premisas anteriores. En el párrafo conclusivo se pueden mencionar la tesis y las premisas o ideas principales, pero siempre se incluye la conclusión, es decir, la resolución del razonamiento. Además, se debe plantear ideas para investigaciones futuras sobre el tema. Ahora veamos los de resumen. Se realiza una síntesis de lo explicado en el texto y de los argumentos expuestos. Se suele utilizar en textos descriptivos y puede incluir analogías con otros temas o interrogantes que planteen una reflexión sobre el tema. ¿Se fijan ahí la diferencia entre los lógicos y los de resumen? Es importante conocer este apartado para cuando realicemos un ensayo que tengamos que incluir una conclusión y determinar cuál de estos dos es el que nos va en ese texto. Continuemos. Y aquí tenemos un ejemplo del párrafo de conclusión. En relación con lo antes expuesto, se puede sostener que el asmide es mejor que el remedio y para tratar el asma, según el análisis de los resultados del laboratorio. Bentodi es más eficaz que el asmide, pero tiene menos efectos adversos que el anterior. De ahí se desprende que hay mayor probabilidad de que el asmide sea aprobado. Párrafo de conclusión. Continuemos. Ahora vamos a ver el párrafo según su ubicación. Los párrafos según su ubicación. Su composición va de acuerdo con la forma de estructurar los párrafos en un texto o documento o escrito, ya sea en la introducción, el desarrollo o en la propia conclusión. Párrafos según su ubicación. Párrafo de apertura es aquel que introduce el texto. Su función es fundamental, ya que en el autor presenta el problema, plantea la tesis, atrae el interés del lector, etc. A veces es conveniente dejar este párrafo para redactarlo al final. Es cierto, una de las recomendaciones que siempre le hago a mis alumnos de las clases de redacción es que hay 4 documentos que siempre se hacen al final de un trabajo de investigación bibliográfica o documental, donde van a redactar un artículo técnico, por ejemplo, y uno de ellos precisamente es el párrafo de apertura o el párrafo de introducción. Yo siempre les he recomendado que ese documento, como otros que más adelante veremos, se escriban hasta al terminar totalmente la investigación y haber parafraseado los temas que se hayan propuesto. Ejemplo, es un hecho comprobado que la temperatura superficial de la Tierra está aumentando a un ritmo cada vez mayor. Si se continúa así, la temperatura media de superficie terrestre aumentará 3 grados por década. Esta cifra, que parece a simple vista no excesiva, puede ocasionar, según los expertos, grandes cambios climáticos en todas las regiones terrestres. Párrafo de apertura. Vamos a ver ahora el siguiente párrafo. Vamos a ver los ejemplos, la tipología que tiene este párrafo de apertura. Está la síntesis, frase o frases interrogativas, la anécdota, la cita. En la síntesis es en el que se resume el tema o la tesis del texto. En las frases interrogativas, en esta se plantea que se desarrollará el texto posterior. En la anécdota, en la introducción se incluye una anécdota, una historia cuya función es atraer o implicar al lector. En la cita, es posible la utilización de citas siempre y cuando tengan relación con el tema expuesto. Claro que sí. Vamos a ver ahora el párrafo de transición. Sirve para dar un cambio en el tema, da puente para dar la continuidad del texto o para pasar de una parte a otra. Párrafo de transición. Vamos a ver un ejemplo. Existen otras formas de representación más o menos semejantes a los mapas conceptuales. Aludiremos brevemente a algunas de ellas. Párrafo de transición. ¿Se fijaron? Muy bien. Continuemos. Párrafo de cierre. Resume el sentido general del texto, lo redondea, dándole pleno sentido y pretende dejar un buen recuerdo al lector. Párrafo de cierre. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de síntesis. Entonces, cuando se produzca el estallido financiero de los sistemas públicos de pensión, se revelarán los nuevos mayores, que se negarán a jubilarse, protagonizando la invención de múltiples movimientos sociales de protesta senatorial. Estos nuevos ancianos se resistirán a obedecer la orden de salida de la vida activa y en su lugar elevarán la voz
del para entonces el dominante poder gris, esgrimiendo como bandera reivindicativa la defensa de los derechos adquiridos. Párrafo de cierre. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo, o si deseas incorporarlo a tus conocimientos, aquí te dejo la descripción en la caja de comentarios, en la descripción del video, para que puedas descargar este tema en un formato de PDF. Pero no olvides, comparte este video y regístrate en YouTube, y regístrate también, activa la campanita para que recibas nuevas notificaciones. No olvides, compartir conocimiento es lo de hoy, no lo olvidemos. Por pronto, te agradezco y nos vemos en la siguiente videoclase. Pero espérame tantito. Te invito a que me sigas en las redes sociales, aquí mismo en el canal de YouTube, también en las cuentas de Facebook, en Instagram y en la cuenta de LinkedIn. Y además también puedes explorar nuestra información y cursos que tenemos en la página web capiconcursosonline.com. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.